Bueno, vamos a leer en esta tarde un pasaje que nos va a llevar a aumentar un poquito más nuestro conocimiento. Es un pasaje que ya todos tal vez lo hemos leído, pero vale la pena refrescarlo y comentarlo un poquito. Un pasaje que el apóstol Pedro lo da para todos los creyentes. Dice cuando, en segunda de Pedro, es lo que vamos a ver ahora, comienza la epístola diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ahí vemos cuando Pedro escribe esto, ¿para quién se lo escribió? Para nosotros. Exactamente. Pedro, esto está escrito para los hijos de Dios. No es como otras epístolas que cuando escribía el apóstol Pablo iba dirigido a los romanos, a los filipenses, a los de Éfeso, a los de Corinto, a todos. Si bien es cierto, es palabra del Señor y es también para nosotros. Pero esta, Pedro, la escribió para la iglesia, para los creyentes. ¿Y qué quería Pedro? Como así también en primera, pero nosotros vamos a leer en segunda Pedro, pero en primera Pedro también le viene diciendo lo mismo. Viene incitándolo al mayor conocimiento de la verdad, a que debemos aumentar nosotros como creyentes el conocimiento del Señor. No nos debemos quedar en la paz y en la tranquilidad. Soy creyente, conozco al Señor, soy salvo, el Señor me salvó y con esto me conformo. Un creyente todos los días de su vida debe tener una plena y amplia comunión con el Señor. Para eso el Señor nos salvó. El Señor nos salvó para un trabajo. El Señor nos salvó para un ministerio. El Señor nos salvó para servirle. El Señor nos salvó para adorarle. El Señor nos salvó para predicar el Evangelio. El Señor nos salvó para que seamos testigos de Él aquí en esta tierra. Es lindo ser creyente y estar en paz con uno mismo y decir, bueno, yo me conformo con esto. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer en mi vida. El Señor ya me salvó. Tengo una vida eterna. Me gozo en el Señor. Canto himnos al Señor. Leo su palabra. Pero el Señor también nos dio dones espirituales y nos dio inteligencia. Y no todo en la vida del creyente son predicadores. La vida del creyente es una vida de intimidad con el Señor. Y eso lo sabe cada uno de los creyentes. Yo desconozco la intimidad de cada uno de ustedes con el Señor. La conocen ustedes, como yo conozco la mía. Podemos demostrar, podemos participar, podemos trabajar, pero la vida íntima, nuestra intimidad con el Señor, la conocemos el Señor y yo. El Señor y tú, mi hermano, mi hermana. No hay otro que conozca la intimidad que nosotros podemos tener con el Señor. Y en cada caso que vamos a ver, cabe que nosotros hagamos una reflexión y nos vayamos contestando en nuestra intimidad. ¿Cómo estamos frente a cada una de esas cosas? ¿Cómo estoy yo en relación a lo que el Señor quiere? Y el Señor lo que quiere es lo que está escribiendo el apóstol Pedro aquí, ahora que vamos a leer. Dios quiera en esta tarde que cada uno de nosotros entendamos. No es difícil esto. No hay profundidad. Todo es sencillo. Todas son palabras que cada uno de nosotros conocemos y si no las conocemos, las vamos a explicar. Pero lo que quiere el Señor
es trabajar en cada una de nuestras vidas. Lo que quiere el Señor es aumentar el conocimiento de Él a través de su palabra en cada una de nuestras vidas y a través también de la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué libertad nosotros le damos a esta palabra en cada una de nuestras vidas? ¿Hasta dónde llega la palabra del Señor en nuestras vidas? ¿Hasta dónde carcome? ¿Hasta dónde profundiza? ¿O es una palabra superficial y liviana? Ahí está lo que cada uno de nosotros debemos de empezar a contestarnos en esta tarde. ¿Hasta dónde llega la profundidad de la palabra del Señor en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones? Los versículos que vamos a leer es del 1 al 15. Ya leímos el 1 y el 2. Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a seguir comenzando o siguiendo desde el versículo 3. Tiene como título Participantes de la naturaleza divina. ¿Quién es participante de la naturaleza divina? Nosotros. Somos los participantes. Somos los que tenemos esta naturaleza divina. Nuestra naturaleza ha sido cambiada. Nuestra naturaleza pecaminosa ha sido transformada a través de la obra del Señor Jesús. Y ahora tenemos una naturaleza divina. Ya no pertenecemos a nosotros mismos, ni pertenecemos al diablo, ni pertenecemos a Satanás. Pertenecemos al reino de Dios, a la naturaleza divina. A esa naturaleza está escribiendo el apóstol Pedro. Dice así: si nosotros leemos esto hasta el versículo 15 y no hacemos ningún comentario, la palabra del Señor es tan sencilla que la entendemos, y si cerramos nos queda en nuestra memoria todas las cosas que el Señor nos quiere decir a través del apóstol Pedro. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su amor, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto, agregad a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Vamos a leer hasta el 15, pero esto principalmente va a ser el motivo en esta tarde de ver. Por todas estas cosas están en vosotros y abunda, pero no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordarnos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, y sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas.
Yo creo que el apóstol es bien clarito y bien sencillo en lo que escribió para cada uno de nosotros. También lo escribió para el pueblo de Dios de aquel tiempo. Y para todos los creyentes, para todos los que son hijos o hijas de Dios. ¿Qué quería el apóstol Pablo decirnos? Cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos tal vez con un conocimiento que no lo teníamos, o con un conocimiento que estábamos equivocados, hasta que la palabra del Señor, por su Espíritu, nos reveló la verdad. Trajo a la luz de nuestro entendimiento lo que el Señor quería que nosotros conozcamos a través de su palabra. Su palabra es verdad. No hay otra palabra. Por más que el mundo y personas y gentes y sectas y lo que querramos poner, van a decir la verdad de Dios. La verdad de Dios está en la Biblia. Esta es la verdad de Dios. Y esta verdad, dice la palabra, que nos hace libre a cada uno de nosotros. Cuando la conocemos, cuando la aceptamos, cuando la vivimos. Y en este tiempo ahora, ya la conocimos, ya la aceptamos, ahora ¿qué tenemos que hacer? Vivirla. Vivir la palabra del Señor. ¿Qué significa vivir la palabra del Señor? Ponerla por obra. Es ponerla por obra cada día. El Señor nos manda un montón de cosas que nosotros debemos hacer. El Señor en su gracia nos da misericordia, nos da bondad, nos da fuerza cada día. Y en esa misericordia, en esa bondad, es que cada uno de nosotros vivimos. Si no, viviríamos como estábamos antes, sin conocer la verdad de Dios, sin conocer la salvación, sin conocer al Señor. El Señor es grande. Nosotros muchas veces ya nos acostumbramos a ir a las reuniones, o nos acostumbramos a un cierto movimiento, del día domingo, del día miércoles, del día jueves, en otras iglesias, del día que sea. Pero ese movimiento que hay en nosotros es un movimiento como pasivo, es un movimiento de costumbre, es un movimiento que nosotros vamos y venimos. ¿A qué nos lleva a concurrir? ¿Qué nos lleva a juntarnos con los hermanos? Si no es la misma presencia del Señor. Nos juntamos, cada vez que nos juntamos por algo. Nos juntamos con una misión de alabar, glorificar y conocer un poco más al Señor Jesús. Eso es lo que el apóstol Pedro en esta tarde quiere decirnos a cada uno de nosotros también. ¿Y qué dice los últimos versículos? Cuando Él ya no esté más. ¿Cómo dice? También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Él las decía. Y las decía para que lo que escuchaban la guardasen. No para que el apóstol Pedro escribió esto. Lo leo y me voy a mi casa y ya lo leí y ya cumplí. Para que se acuerden de estas cosas. Toda la Biblia es inspirada divinamente por Dios. Dios utilizó a hombres para que escribiesen cada uno de los libros, inspirado por el Espíritu de Dios. Eso es lo que tenemos que cada uno de nosotros tener conciencia, tener mentalidad y tener espiritualidad. Porque si no, es como que nosotros abrimos la Biblia, leemos la Biblia, no sabemos y aprendemos de memoria textos de la Biblia, historias de la Biblia, historias de hombres, todos los milagros que el Señor Jesús ha hecho y cuántas cosas más. Ahora, mi intimidad con el Señor, ¿a dónde está? Eso es lo que avala el Señor, la intimidad con Él. Este es un pasaje para recordar, este que hemos leído, como toda la Biblia, pero bueno, hemos leído este y en este nos basamos en esta tarde, para que sea de bendición para cada uno de nosotros. Un pasaje para recordar, un pasaje para ampliar, agregar
a nuestro conocimiento. Tener mayor conocimiento. Ahí vamos a ver ya cuando dice, el que tiene esto, tiene que agregar esto. Y a esto se le agrega esto. Y a esto se le agrega esto. Nos vamos aumentando en conocimiento. Y es un mensaje también para vivir. Cada cosa que está en la palabra de Dios debe ser vivencia en cada uno de nosotros, cuando es mandato de Dios. Debemos vivirlo, debemos saborearlo, debemos gustarlo. Eso es la esencia de lo que es la palabra del Señor. Todas estas cosas ya pertenecen a la vida y a la piedad. Nos ha sido dada por aquel que nos da su gloria por excelencia. El Señor nos dio todo. En Él podemos esperar todo. En Él tenemos todo. En Él estamos completos. ¿O hay algo que nos falta a cada uno de nosotros, los que estamos en el Señor? ¿Nos falta algo? ¿Estamos completos? Tenemos que estar completos. Pero muchas veces no estamos completos. Pero el hecho de no estar completo no es por voluntad de Dios, sino es por voluntad propia. Y el Señor quiere que estemos completos en Él. Así lo dice también el apóstol Pedro, que estemos completos en Él, en su sabiduría, en su gloria, en su conocimiento, en todo lo que Él representa para cada uno de nosotros. Vamos a empezar, así no se nos va mucho el tiempo. Para todo esto no hay excusa, ¿eh? Para todo esto no debe haber obstáculos. Para todo esto no podemos decir que no, porque somos hijos del Señor. Y el Señor así lo quiere. O nos vamos a negar a las cosas del Señor. O vamos a poner excusa, vamos a poner impedimento, vamos a poner alguna barrera para las cosas del Señor. Somos libres en el Señor. Y esa libertad nos debe llamar a entender y a vivir su palabra. En esa libertad que el Señor nos da de acuerdo a su palabra. Dejamos de ser lo que éramos para ser hechos hijos de Dios por su amor y por su gracia. Cuando entendemos bien claro, dejamos de ser lo que éramos para entrar en el reino de Dios, por su amor, por su misericordia, por su gracia, por su voluntad y por su amor hacia cada uno de nosotros, demostrado a través de su misericordia, muriendo Él por cada uno de nosotros. Cuando el Señor Jesús entró en cada una de nuestras vidas, hemos experimentado un nuevo cambio. Hemos experimentado una nueva vida, un nuevo conocimiento. Lo vamos adquiriendo de a poquito, porque no se puede aprender la Biblia de un día para otro. Pero ya, aquellos que ya somos creyentes de años, vamos adquiriendo sabiduría, conocimiento en la palabra de Dios, que nos da la posibilidad de tener cada día una vida de relación mejor con el Señor y mejor con los que nos rodean. Dejamos de ser lo que éramos. Eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que pensar. Dejamos de ser lo que éramos. Ya no somos iguales, ni debemos ser iguales. Hay una nueva vida, un nuevo caminar, un nuevo pensamiento en cada uno de nosotros, puesto por el Señor Jesús. Nosotros un día nos hemos rendido a Él. Hemos aceptado su obra. Hemos aceptado su amor. Hemos confesado nuestros pecados. Nos hemos rendido a Él. Y desde ese momento, el Señor Jesús entró a morar en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros recordará con alegría, con gozo, ese día cuando entregamos nuestras vidas al Señor. Y ahí comenzó un nuevo caminar. Ahí comenzó una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra del Señor. He aquí, son todas hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. ¿Por voluntad nuestra? No, por voluntad del Señor. El Señor es grande
y grande es su misericordia para cada uno de nosotros. Esa misericordia y ese amor grande que Él tiene, nosotros lo debemos tener en cada una de nuestras vidas, apoderarnos de eso, porque el Señor nos dio de regalo eso. El Señor nos dijo, aquí tienen la vida eterna, aquí estoy yo ya soy su Salvador. Ya no viven ustedes para sí, sino que vivimos para Cristo. Hemos sido hechos nueva criatura para Él. Comenzó un nuevo vivir, un nuevo andar. Dejamos de ser lo que éramos. Y acá en el versículo 6, no, el 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento. Añadid, agregar, completar. A la fe, virtud. ¿Qué significa virtud? Virtud significa excelencia moral y bondad moral. Hemos aceptado al Señor por medio de la fe. Y esa fe nos dice que tenemos que agregar virtud. Debemos ser virtuosos. Debemos ser excelentes en nuestra moral. Y debemos ser bondadosos también en nuestra moral. A eso hay que agregarle eso. A la fe le agregamos eso. Y cuando ya tenemos la virtud, le tenemos que agregar conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Relación. Conocer más de Dios. La palabra conocimiento no tiene muchos sinónimos, ¿no? Conocer. Conocer a una persona, conocer a alguien, descubrirlo, indagarlo. Eso significa conocer. A la virtud, conocimiento. Que cada uno de nosotros, a medida que vamos pasando estos pasos, que son pasos, cada uno vayamos entendiendo y comprendiendo cómo estamos nosotros delante del Señor. Tengo fe, una fe plena en el Señor. Tengo una virtud plena en el Señor. Tengo un conocimiento pleno en el Señor. Y al conocimiento, dominio propio. Al conocimiento, dominio propio. Dominio propio, ¿qué significa? Significa templanza. Dominio propio significa saberse controlar. Muchas veces nos falta eso a nosotros, ¿no? Dominio propio, que no nos sabemos controlar. Nos pasamos de vuelta. Pero dice que al conocimiento, dominio propio. Si conocemos al Señor y su palabra, debemos bajar algunos cambios tal vez en nuestra vida y tener templanza. Y debemos saber controlarnos nosotros mismos. Un autocontrol. Cualquier creyente, a veces, o dicen ser creyente, a veces uno escucha, por supuesto que uno no juzga, porque no somos quien para juzgar, el que juzga es el Señor. Pero a veces yo me pregunto hasta dónde será creyente esta persona, sabiendo su reaccionar, sabiendo su hablar, demostrando cosas que levantan la presión. Levantan la presión en el buen sentido de la palabra, no en la presión arterial, sino que levantan su presión en sus vidas, se descontrolan, no tienen ese dominio propio, no saben hasta dónde llegar, se pasan de la raya, nos pasamos de la raya. Mira, un librito. Dominio para que propio. vos escribas. Y al dominio propio, paciencia. A ese dominio propio, que cada uno de nosotros debemos controlarnos, debemos agregar paciencia, perseverancia, saber esperar. Ese saber esperar refleja el amor de Dios en cada uno de nosotros. No debemos ser apurados. No nos tenemos que pasar
de la raya que el Señor nos marcó a cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Debemos tener paciencia. Y paciencia, vamos a ser sinceros, hermanos, es lo que menos tenemos. Porque muchas veces nos ponemos impacientes por algo, que muchas veces no se da. Y el Señor tal vez no lo quiere ahora, lo quiere más adelante para cada uno de nosotros. Debemos ser pacientes en todo. Debemos saber esperar en todo. Nosotros oramos por muchas cosas y están muy bien y así lo quiere el Señor, que oremos, que tengamos esa conversación, que nuestras peticiones sean conocidas al trono de la gracia. Pero debemos ser pacientes, debemos esperar. Y a la paciencia, ¿qué nos dice el apóstol Pedro? Que debemos agregar piedad. ¿Quién define piedad? A ver. Misericordia. Misericordia. Actos de amor y de compasión. Eso quiere decir piedad. Misericordia. Compasión al próximo. Debemos ser clementes. Eso es lo que significa piedad. El Señor Jesús tuvo piedad de nosotros. Mire la piedad que tuvo el Señor Jesús de nosotros, que llegó hasta una cruz y entregó su vida por cada uno de nosotros. Y murió. Él vino para algo acá, a este mundo. Vino a cumplir la voluntad de su Padre. Él también dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y así fue. Vino, puso su vida, pero como humano, clamaba al Padre para que no bebiese esa copa de amargura en la cruz. Pero ¿qué le dijo Jesús al Padre? Hágase tu voluntad. Se cumplió la voluntad del Padre. Y nosotros a veces no tenemos piedad de nuestros prójimos, no tenemos piedad de nuestros hermanos. No lo miramos en la situación que está, si necesita o no necesita algo. Si está bien o no está bien. Si está decaído o no está decaído. Si tiene todas las cosas para vivir el día. Ten piedad. Y la piedad, ¿qué dice? Afecto fraternal. Acá hay dos cosas. El afecto fraternal nos habla del amor hacia los hermanos. El afecto fraternal acá está indicando amor hacia los hermanos. Ese amor se puede expresar en muchas versiones diarias y en muchas cualidades y en muchas necesidades. Amor hacia los hermanos. Cada uno lo sabe. Podemos demostrar el amor hacia nuestros hermanos de distintas maneras. Cada uno lo sabe. Nosotros, el Señor nos dio la persona del Espíritu Santo, quien nos guía a que cada uno de nosotros demostremos ese amor fraternal. ¿Y al amor fraternal qué dice? Amor Al afecto fraternal. al afecto fraternal y al amor fraternal. El amor fraternal es amor ¿a quién? Amor fraternal. El otro es afecto fraternal, el que nosotros debemos tener hacia los hermanos. Y amor fraternal, ese amor por los pecadores, de la misma manera que el Señor la tuvo o lo tuvo ese amor con cada uno de nosotros. Que el Señor en esta tarde nos bendiga, nos ayude a entender cada cosa que nosotros debemos ir agregando a cada una de nuestras vidas. Así como el apóstol Pedro le hablaba a todos, el Señor Jesús también en esta tarde nos habló a cada uno y nos habla también a cada uno de nosotros. Este párrafo es lindo leerlo tranquilo, ir viendo palabra por palabra. Está bien explicado, está bien desmenuzado. Pero el que no tiene estas cosas, dice el apóstol, tiene una vida muy corta. Es ciego habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. Cuando dice tiene una vida corta, no es que se va a morir antes o su vida en la tierra va a ser más corta, no. Tiene una vida corta en el conocimiento de las cosas del Señor. ¿Y qué dice más? Tiene una vida corta, es ciego, no puede ver.
el que no practica todas estas cosas. Por eso debemos, hermanos, despertar y debemos abrir cada uno de nuestros ojos todos los días al conocimiento de la palabra y hacer estas cosas. El ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No olvidamos de lo que fuimos nosotros. Y si no olvidamos de lo que fuimos nosotros, no le podemos dar a los demás lo que el Señor nos manda. Porque no puedo dar algo que yo no tengo. Yo no puedo ir a curar a un paciente en un hospital, porque no soy médico. De esta manera es lo mismo. Si no tenemos el conocimiento, tenemos una vida corta en el Señor, un conocimiento corto en el Señor. Y lo estamos olvidando de lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros. Que en esta tarde el Señor nos bendiga, nos ayude. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, pues haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vamos a tener una vida íntima, pegada, sellada, atada al Señor. Nuestros desvíos están, porque somos de carne y de hueso, así lo dice. Pero vamos a gozar de las bendiciones que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros cuando cumplimos esta y un montón de cosas más. Quiera Dios en esta noche, en esta tarde, bendecir nuestros corazones, bendecir nuestro espíritu para que podamos entender y jamás olvidar de que el Señor Jesús es nuestro amado, bendito Salvador. Y que Él quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Por eso Dios nos habla de muchas maneras en los distintos tiempos. Y hoy nos habló también a cada uno de nosotros. Nos habla como hijos de Dios y nos habla también de lo que éramos antes. Y debemos estar agradecidos al Señor por esta nueva vida, por este nuevo gozo, por esta nueva esperanza que el Señor puso en cada uno de nosotros. La vida eterna en cada uno de nuestros corazones. Que todos podamos en esta tarde gozar de la misma plenitud en Cristo Jesús y de gozar de estos beneficios que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén.